El Instituto Colombiano de Derecho Tributario les da una cordial bienvenida al ciclo de conferencias Visiones sobre la tasa efectiva de tributación y el límite de imposición programado para el día de hoy. Nos acompañarán como conferencistas los doctores José Ignacio López y Juan Guillermo Ruiz, a quienes agradecemos por haber aceptado la invitación del ICDT y acompañarnos el día de hoy. Agradecemos a nuestros asistentes realizar las preguntas a través de la opción Preguntas y Respuestas de la herramienta Zoom. El chat será utilizado para brindar información general del evento, así como para dar soporte a nuestro auditorio. Muchas gracias por su colaboración. El doctor López es economista de la Universidad de los Andes, con estudios en maestría y doctorado en la Universidad de California. Se ha desempeñado como economista de ANI, economista jefe del Banco Santander, investigador visitante de la Reserva Federal de los Estados Unidos, profesor de la Escuela de Negocios HEC París y de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, es columnista habitual del Diario de la República y autor de varios artículos publicados en revistas económicas especializadas. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombia. El doctor Ruiz es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Tributario de la Universidad de La Sabana y en Aduanas y Comercio Exterior de la Universidad del Rosario, expresidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, IFA Colombia e IFA Latinoamérica, expresidente de la Comisión Académica del ICDT, profesor de la Maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, actualmente es socio director de la práctica de Impuestos y Comercio Exterior en Pose Herrera Ruiz. Doctores, muy buenas tardes, bienvenidos y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Zuli. Un agradecimiento especial al Instituto Colombiano de Derecho Tributario por esta invitación a su presidente, el doctor Adrián Rodríguez, y al presidente de la Comisión Académica, el doctor César Cermeño, por promover un evento de tanta actualidad como el que se refiere a las visiones en relación con la tasa efectiva de tributación. Y es un tema, como todos ustedes saben, de enorme actualidad, no solo por el contexto de la reforma tributaria que se está tramitando en este momento en el Congreso, sino también por el entorno internacional y la discusión que promueve la OCDE a través del Pilar Segundo en torno a una tributación mínima del 15% como tasa efectiva, discusión que ya se refleja como una medida unilateral en el proyecto, una medida unilateral de Colombia en el proyecto de reforma tributaria, y que vamos a comentar con el doctor López en esta primera conferencia del ciclo. Este es un ciclo que arranca con una conferencia del doctor José Ignacio López sobre la visión económica de la tasa efectiva y una charla que haré yo sobre los aspectos jurídicos de la tasa efectiva. Tenemos una segunda sesión en la cual se va a analizar en una mesa redonda en la que participará la doctora Eleonora Lozano y la doctora Ruth Yamile Salcedo, el tema de los límites en la facultad impositiva del Estado, los límites constitucionales y legales, y una tercera en la que se hará un análisis de la tasa efectiva sectorial, que estará liderada por el doctor Juan Pablo Godoy. Hoy arrancamos con una exposición. Agradezco mucho al doctor José Ignacio por haber aceptado la invitación a esta discusión y tienes la palabra. Adelante. Listo. Juan Guillermo, bueno, muchas gracias por la invitación, por la introducción. Zuli, muchas gracias por esa presentación. Bueno, un gusto estar con ustedes hablando de un tema que, como decía Juan Guillermo, no solo es relevante por una serie de polémicas y discusiones puntuales en el país, sino que se ha vuelto realmente digamos, una de las discusiones o pilares más importantes en cuanto a los acuerdos relacionados con la tributación internacional. Voy a compartir mi pantalla. Esperen un segundo, la pongo en modo de presentación para que sea más claramente y espero que la estén viendo. Entonces, con Juan Guillermo pues planeamos una presentación donde pues voy a tratar de enfocarme en la discusión económica, en el concepto, el por qué es relevante y quizás hacer una revisión de cuáles son los estudios que se han encargado
de medir o calcular esta tasa efectiva de tributación, también con las complejidades de este mismo cálculo. Voy al final a hacerme referencia al tema de la reforma, pero buena parte de la discusión de la reforma va a estar en cabeza de Juan Guillermo, que pues ustedes saben ha estado muy pendiente de esta discusión tributaria. Entonces lo mío, digamos, en términos gruesos va a ser un preámbulo muy económico que ojalá pues sea de interés tanto para la discusión económica como para la discusión jurídica. Entonces lo primero es arrancar de un concepto que nos ayude a precisar cuál en principio es la definición de la tasa efectiva de tributación. Entonces la tasa efectiva de tributación, digamos, como concepto básico es relativamente simple, y quizás en esa simpleza es donde luego a la hora de llevar este concepto simple a la práctica nos encontramos con muchos problemas. La tasa efectiva de tributación simplemente trata de capturar la idea de, sabemos que frente a unas tasas estatutarias, jurídicas, legales, los entes económicos pues tienen, en el caso de las empresas del sector corporativo, tienen a veces descuentos, beneficios, y la tasa de descuento, digamos que está implícito en esos ámbitos jurídicos, pues generan una brecha entre la tasa que efectivamente, y de ahí viene el nombre, terminan pagando esos agentes económicos versus las tasas estatutarias. Entonces, aquí hay una definición que siempre en los modelos económicos se hace, y es no necesariamente una tasa estatutaria refleja efectivamente el nivel de tributación de una empresa, de un sector, porque pues el sector o la empresa puede ser sujeto a descuentos, beneficios tributarios, rentas exentas que generan esta brecha. Desde el punto de vista económico, y quizás digamos, es importante, digamos, manifestar cuál es ese ideal, para luego ir mirando en la práctica cómo vamos llegando a conceptos más concretos. Desde el punto de vista económico, la tasa relevante es la tasa efectiva marginal. ¿Y qué quiere decir una tasa efectiva marginal? Es no solo efectivamente cuánta va a ser la carga tributaria por un inversionista, sino la pregunta es marginal, es decir, frente a un nuevo proyecto de inversión, ¿qué tanto de los retornos de esa inversión van a estar afectados por la tributación? Porque en general los modelos económicos, repito, muy estilizados y con muchos supuestos detrás, en general asumimos que hay unos agentes económicos bien informados, racionales, es decir, que están tomando decisiones con la mejor información posible, conociendo las funciones de política, es decir, detrás de esto hay unos supuestos obviamente exigentes, pero en estos modelos básicamente lo que se busca es mirar cuáles son las distorsiones sobre las decisiones de inversión por parte de los agentes económicos. Y en esas decisiones de inversión, lo más relevante es para un peso adicional que yo voy a tomar en riesgo en un proyecto de inversión, al final de ese peso, ¿cuántos centavos voy a tener que efectivamente no recibir asociado a la tributación, y el remanente cuánto me va a llegar? Porque en ese cálculo del costo-beneficio, pues los agentes van a decidir inclinar la balanza por tomar más o menos proyectos de inversión. Entonces, bueno, acá está un paper que es un trabajo, digamos, de los años 60, un trabajo seminal, donde se habla fundacional, se habla de precisamente cómo la política de impuestos puede afectar o alterar las decisiones de inversión. Y en últimas, eso es lo que está en juego. Lo que está en juego es la inversión económica, es decir, la capacidad de generar nuevos proyectos que generen bienes y servicios a futuro. Bueno, en la práctica, medir tasas efectivas, y ya les mostraré, y Juan Guillermo seguramente va a hablar también del tema, es complejo, porque esa definición simple, digamos, y muy casi que ramplona, pues se escapa a la complejidad de los sistemas contables, de los sistemas fiscales, de las definiciones, que hace que medir la tasa de tributación sea difícil, la tasa efectiva, e incluso que la tasa efectiva pues marginal sea casi que imposible. Es muy difícil saber en una empresa hasta qué punto pues ya hay un capital instalado
que ya es resultado de las decisiones de inversión del pasado y es muy difícil calcular por los proyectos marginales, los proyectos nuevos, a qué tipo de tributación se van a enfrentar. Entonces, en general, muchas veces cuando hablamos de tasas efectivas en la literatura económica, a pesar de que queremos aproximar esa decisión en el margen, es decir, en una inversión nueva, usualmente terminamos hablando de tasas de efectivas de tributación promedio, es decir, para toda una empresa, un conglomerado, un sector, es decir, incorporando pues decisiones pasadas o el capital que ya se acumuló con base en decisiones pasadas. Lo que muestra la literatura es que en general, pues muchas veces las tomas de decisión son de forma discreta, los modelos son muy sofisticados y hablan al punto de que pues yo puedo analizar peso sobre peso, pero realmente los proyectos de decisión terminan siendo de grandes proyectos, una ampliación de una planta nueva, la adquisición de un equipo, etcétera, etcétera. Entonces hay una, digamos, esa finura teórica muchas veces en la práctica no existe, y también las restricciones de crédito, restricciones de financiamiento hacen que esa brecha entre tasas efectivas marginales y promedio no sean muy grandes, y por eso en general pues hay un consenso de que si bien no son el ideal para pensar en las decisiones de inversión, son una buena aproximación. Y pues para lo que resta, en general voy a hablar de tasas efectivas de tributación promedio, que es lo que en general los economistas logran medir con las bases de datos que tenemos. ¿Por qué es importante hablar de las tasas efectivas de tributación y cuál puede ser su efecto económico? Bueno, como les decía, la idea de las tasas efectivas tratan de capturar los incentivos que tienen los agentes a invertir. Y lo que ha hecho la literatura es tratar de mostrar esa relación entre tasas efectivas y algunos resultados económicos. En particular les voy a mostrar, con base en este artículo del 2010, cómo pues, hay una relación entre tasas efectivas, inversión a nivel agregado, y cómo hay una relación entre tasas efectivas de tributación corporativa y el tamaño informal. Acá les muestro un paper que es un paper bien conocido en la literatura económica de varios autores, entre ellos Schleifer, que es un economista muy conocido, que se enfrentaban a la tarea de, bueno, ¿cómo logramos mostrar que las tasas efectivas tienen alguna relación con el clima económico? Es muy difícil, por ejemplo, en un país, calcular las tasas efectivas y luego mirar cómo va respondiendo la inversión, porque pues obviamente al mismo tiempo que hay cambios en las tasas efectivas, es decir, en el estatuto tributario de un país, pues también puede haber muchas cosas que van cambiando. Entonces ellos propusieron una metodología que fue relativamente sencilla, que es, imaginemos una empresa prototipo, que sea una empresa en un sector, digamos, relativamente similar, con unas características relativamente promedio, es decir, una empresa que busque ser una empresa que aglomere muchas de las características del sector corporativo a nivel internacional, y pidámosle a especialistas tributarios que, dado una simulación de ingresos, de gastos, nos calculen cuáles son las deducciones de este sector, qué tipo de tratamiento tienen desde el punto de vista tributario, los intereses, los descuentos, qué beneficios hay, y calculemos tasas efectivas. Ellos inventaron esta metodología, salió en una revista especializada en economía, y fue tan exitoso que esto generó la idea de hacer el Doing Business del Banco Mundial. Luego el Banco Mundial adoptó esta idea de, es interesante comparar una empresa prototipo, de tal suerte que pues, nos permita como mirar a nivel internacional cómo una misma empresa con unos ingresos similares y más, pues sería sujeto de tributación de distintos países. En este artículo lo que les muestro es que acá simplemente les muestro unas correlaciones en forma gráfica, pero pues el artículo que hace es tratar de buscar algo de causalidad, haciendo análisis econométricos, pero en las correlaciones, pues digamos visualmente se ve, en la gráfica a la izquierda se ve que en el eje horizontal está la tasa efectiva calculada a un año, por eso lo llaman First Year Effective Tax Rate, es la tasa efectiva calculada el primer año de estudio,
Y en el eje vertical se mide la tasa de inversión, es decir, la fracción del PIB de los diferentes países que se invierte. Y como se ve, pues hay una relación inversa entre las dos, es decir, países que tienen tasas efectivas más altas, pues tienden a exhibir tasas de inversión más bajas, lo cual un poco va en la lógica de que, pues, obviamente, los incentivos de los inversionistas se distorsionan en la medida que tienen que tributar buena parte de sus retornos en forma, digamos, de impuestos. En el gráfico a la derecha también es, digamos, hay una relación o una correlación clara que se ve, que es la tasa efectiva de tributación está muy asociada con el tamaño de la informalidad de las economías y esa relación es positiva. Países que tienen altas tasas informales, pues tienden a exhibir unas tasas de tributación altas. Nuevamente repito, en la lógica de que pues los inversionistas responden a estos incentivos y terminan tratando de pues, estar en la informalidad. Este paper luego se convirtió en el famoso Doing Business del Banco Mundial. El Doing Business pues fue creciendo durante varios años, durante casi una década, y fue incorporando diferentes elementos, no solo este elemento tributario, sino un elemento de, además de las tasas, esta empresa prototipo, cuánto tiempo se demoraría en pagar sus impuestos, qué tan fácil es pagar los impuestos, luego qué tan fácil es saldar, por ejemplo, un conflicto jurídico, etcétera, etcétera. Entonces, pues, el Doing Business fue creciendo en muchas dimensiones para generar un indicador de qué tan fácil es conducir los negocios en un país. Pero les muestro acá una de las últimas rondas del Doing Business, la del 2020, qué tipo de impuestos o qué tasa efectiva de tributación aparecía para esta empresa prototipo en Colombia con el resto del mundo. Y lo que he hecho aquí es cruzar esa información del Doing Business con el nivel de desarrollo de estos diferentes países. Es bien sabido que a veces los países con más niveles de desarrollo pues pueden dar el lujo de tener incluso tasas más altas, aunque no ha sido el caso en los últimos años. Se podrían dar el lujo porque pues ya exhiben unos niveles de desarrollo más altos que hacen muy atractivo pues para los inversionistas estar en esos países por el capital humano, por la infraestructura, etcétera, etcétera. Acá lo que les muestro es que en ese último, digamos, cruce de cuentas del Doing Business del Banco Mundial, uno lo que veía es que en general pues hay una relación incluso ligeramente negativa, o sea, en promedio países más desarrollados tienden a exhibir tasas impositivas más bajas, y eso, digamos, ha sido resultado de en los últimos 20, 30 años digamos, primero internalizar el hecho de que las tasas altas son una mala noticia para la inversión de las economías, también una carrera por atraer capital y traer firmas a nivel internacional que pues ha llevado en los últimos 20, 30 años a una reducción de la carga en impuestos corporativos. Ustedes ven que en Colombia pues no estamos o estamos quizás en contracorriente. Colombia es un país que tiene en ese indicador de impuestos totales como porcentaje de utilidades, y aquí, y luego voy a ir en detalle a especificar cómo se calcula esta tasa, pero acá estamos hablando de todo tipo de impuestos, de renta, ICA, municipales, adicionales, de timbre, predial, gravamen financieros, todo tipo de impuestos como porcentaje de utilidades, pues nos da una carga efectiva muy alta, que es muy superior a la de países similares en su mismo nivel de desarrollo. Entonces, pues los datos de Colombia, el Doing Business, mostraban que la carga impositiva del país era alta y era digamos, no solo en términos absolutos, sino incluso en términos relativos al compararla frente a países de nivel de ingreso similar. Desafortunadamente, el Doing Business se acabó, y se acabó no por las razones que en algún momento en la pasada entrevista el ministro Campo insinuó de que pues estos cálculos impositivos eran erróneos. Se acabó es porque pues los países en la medida que empezaron a internalizar que pues era una mala fotografía, parecer mala que van Doing Business, empezaron a presionar a los funcionarios del Banco Mundial
para alterar o suavizar, maquillar varias de las cifras, y por tanto pues empezó casi que una carrera de quién aparecía mejor en el doing business sin que hubiera cambios sustanciales en política, sino cambios sustanciales en el reporte y cómo aparecían las cifras. Entonces pues el Banco Mundial, asociado con un escándalo de varios países, finalmente decidió desafortunadamente pues acabar con este indicador, que repito era muy útil porque lograba incorporar la metodología de este paper del 2010, que era generar una empresa comparable y mirar cómo la iban a tratar diferentes arreglos tributarios. En Colombia, y acá pues esta es una tabla bien cargada, en Colombia en los últimos años ha habido un intento sistemático de medir cuáles son esas tasas efectivas de tributación al que se enfrentan las empresas. Y aquí pues ha habido toda suerte de proyectos. Incluso pues los más recientes donde ha habido una serie de polémicas o de, si se quiere, encontronazos de cuál es esa tasa efectiva. Pero como ustedes verán, no hay una única metodología y digamos, no hay una única muestra o no hay una unificación en los criterios de cuál es el universo de firmas y cómo tratarlas, y por eso pues hay una dispersión importante. Voy a ir rápidamente sobre esto, pero este cuadro es para mostrarles que pues efectivamente es un tema que la literatura ha tratado de manera, digamos, yo diría constante. Hay papers que incluso datan de finales de los 90. Empecé la revisión desde el año 2015 con un paper de Ávila que utilizó, digamos, de los primeros papers que tuvo acceso a la declaración de rentas de personas jurídicas, haciendo una combinación con los estados financieros de la superfinanciera y de supersociedades para el año 2003. Logró medir una primera tasa efectiva de tributación que efectivamente muestra una tasa muy alta del 61%, pero ya indicaba este primer trabajo que, si bien la tasa es muy alta, también hay una dispersión enorme de tasas, y ese es uno de los grandes inconvenientes de nuestro estatuto tributario. Las tasas son altas, pero también, digamos, se generan beneficios, descuentos, regímenes especiales que hacen que haya una dispersión enorme de tasas. En este paper hay un coeficiente de variación del 24%, entonces esa tasa pues fácilmente podría estar en un 80% o en un 40%. Y ellos concluyen que el 37% es atribuible a los impuestos nacionales y 7% a los impuestos de orden ya local, como el tema predial, el ICA. Luego, después de ese trabajo, hubo varias confirmaciones de la tasa efectiva, pues estaba cercanas a ese nivel del 60%. Ese mismo año, Gómez y Steiner usan con datos de las supersociedades y financieras para una muestra de un buen número de firmas, pues hacen el cálculo, encuentran una tasa límite inferior del 52% y máxima del 59%, donde esos límites dependen de cómo se da un tratamiento y la imputación al impuesto al patrimonio, que es algo que es complejo, pero pues reforzando un poco que esas tasas efectivas de tributación en Colombia eran altas. La ronda del mismo año, y por eso la pongo ahí, del Doing Business, que es con esta empresa ficticia que se llama Taxpayer Co., que es una empresa de tamaño mediano que se simula creada en 2011, mostraba pues tasas superiores al 70%, mostrando que hay muchos impuestos que elevaban esa tasa efectiva de tributación, como pues los impuestos municipales o las contribuciones a la seguridad social. De ahí en adelante pues ha habido una serie y una ronda importante de estudios. Hay un paper que a veces lo ve uno en la opinión pública que se cita mucho, que va en contravía, que es el libro de Garay y Spitia. Es un libro que, digamos, básicamente articula un estudio sobre la desigualdad en Colombia, y ellos abordan el tema de tasas efectivas de tributación, pero partiendo de un denominador distinto. Tal como les comenté, la definición usual de tasas efectivas de tributación, lo que se trata de comparar es los impuestos causados o pagados frente a las utilidades en ausencia de descuentos. Ellos
digamos, usan un denominador diferente, usan los ingresos brutos, que claramente pues lo que hace refleja y es cuánto estoy pagando frente a toda mi, digamos, toda mi capacidad de generar ingresos, pero no frente a mi capacidad de generar utilidades para el inversionista, que es el foco de lo que queremos, y por tanto pues encuentra una tasa efectiva muy pequeña, del 4,4%, y desafortunadamente pues esa cifra se ha filtrado en algunos círculos de política económica o de hacedores de política que hablan de unas tasas efectivas muy bajas en el país cuando realmente hay un problema de cómo se está midiendo ese cálculo. Entonces, pues lo pongo porque es importante tenerlo en la cabeza. De hecho, para años similares, rondas anteriores del Doing Business muestran nuevamente tasas superiores al 60%, y ya en digamos, los estudios más recientes, dos trabajos, uno de Arbeláez, Becerra y Benítez, investigadores de desarrollo, para el año 2008-2018, solo concentrado en el sector de manufacturas. Ellos encuentran que en ese sector la tasa efectiva de tributación es superior al 60%, es de 61%, y nuevamente hay unos componentes de ICA, gravamen financiero, seguridad social muy importantes. En la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, que digamos fue convocada a raíz de la ley de crecimiento, y que presentó su reporte en 2021, ellos usando una muestra de grandes contribuyentes de casi 2.600 empresas, encuentran para el periodo 2015-2019 cuál es la tasa, y la ubican en alrededor del 55%, y nuevamente donde hay unos componentes importantes que afectan esa tasa en términos de utilidades. Y ya en la discusión más reciente, y probablemente pues ustedes lo han escuchado en los medios, la ANDI, con una muestra de 400 empresas, calcula una tasa efectiva del 64%, y pues alerta sobre cómo aumentaría la tasa efectiva de tributación con la reforma tributaria. El cálculo que se hizo fue con la propuesta inicial. Todavía no conozco un cálculo con el primer texto como se aprobó en la Comisión Conjunta de Senado y Cámara, y está el Ministerio de Hacienda. No queda muy claro qué tipo de muestra utiliza, pero pues encuentra una tasa efectiva más baja, pero repito, es importante, ellos solo, este trabajo del Ministerio de Hacienda solo se centra en el impuesto de renta, ignora digamos, los otros impuestos, y bajo un criterio que en cualquier caso me parece inapropiado. El ministro, y en el documento se menciona, ha mencionado que hay impuestos que se pueden trasladar a los consumidores, como el ICA o el impuesto de las transacciones financieras, pero repito, ese no es el punto, porque la discusión de incidencia tributaria es mucho más compleja. Eso puede ser cierto de cualquier impuesto que pueda dar una transferencia hacia precios, hacia trabajadores, etcétera, etcétera. Realmente eso incluso hace más difícil la discusión de realmente al final quién paga los impuestos, pero la discusión de tasas efectivas es sobre quién recaen, y los impuestos, digamos, municipales recaen sobre las empresas, no sobre terceros, y por tanto, pues no incluirlos es un error conceptual que es importante. Lo otro es que también pues este documento pues le da una importancia muy importante, resalta de manera muy importante los beneficios a los que están, digamos, a los que están disponibles para las empresas. Ellos estiman un beneficio del 12%, eso está un poco en el rango alto. Arbeláez, Becerra y Benítez hablan de beneficios cercanos al 8,3% para las empresas de manufactura, y ese 8,3 se parece más a los beneficios de una empresa mediana en el mismo documento del Ministerio de Hacienda. Pero repito, esos beneficios pues ya están incorporados en el hecho de que las tasas de renta efectivas pues son más bajos que las tasas estatutarias, es decir que sí hay una brecha importante, pero repito, a este trabajo del Ministerio de Hacienda le hace falta pues complementar con los otros tipos de impuestos. Hay otra metodología más económica, basada en mirar las tasas efectivas a nivel de cuentas nacionales. Las metodologías anteriores son trabajos con datos microeconómicos de empresas,
que reportan sus cuentas, tienen que declarar renta, y pues en la medida que uno tiene acceso a las cuentas financieras y las declaraciones de renta, pues pueden mirar niveles de ingresos, utilidades, descuentos, beneficios, pagos. Acá hay otro tipo de aproximación que es más agregado, más estilizado, que busca mirar como un todo cuál es la recaudación del país, y esos son ingresos que aparecen en las cuentas nacionales en la forma de recaudo del gobierno general. Y eso, pues, se puede comparar vis a vis digamos, el valor agregado o los márgenes de, por ejemplo, el sector empresarial, el sector corporativo o incluso de algún insumo de capital. Acá se lo resumo. Estos trabajos tienen la ventaja de que al ser al nivel agregado, están incorporando el hecho que pues las tasas efectivas promedio de una economía van a estar informadas por sectores que eluden, evaden o simplemente sectores en la informalidad. Entonces, la normalización es distinta y por eso usualmente estas tasas efectivas en países como nuestros son más bajas. La desventaja de estas tasas es que primero son tasas promedio agregadas de la economía que no necesariamente reflejan las decisiones de inversión de un inversionista en particular. Es decir, esto se aleja, si ya las tasas efectivas promedio de una empresa se alejan de las tasas efectivas marginales de un proyecto, pues las tasas promedio de una economía se alejan incluso más de efectivamente cuáles son esas tasas marginales que son relevantes para el punto de vista de la inversión. Pero bueno, acá se los menciono. Está el trabajo Rincón y Delgado, hay una actualización de Rincón con cuentas nacionales base de 2005 y hay un trabajo internacional muy interesante que lo que hace es que muestra cuáles son esas tasas efectivas. Acá no se hablan de las tasas efectivas corporativas en este trabajo, sino las tasas efectivas del capital, porque estos autores lo que buscan es hacer comparables las tasas efectivas que recaen en los insumos de producción, es decir, en las decisiones de inversión y en las decisiones de trabajo. Es decir, por un lado están las tasas de inversión, es decir, del capital, y por otro lado están las tasas efectivas del trabajo, que son las que pues, afectan las decisiones de suministrar o proveer trabajo en el mercado laboral formal. Acá les muestro un resumen. Esto ya pues es más a modo gráfico visual de cuáles son las tasas efectivas en estos estudios micro. Repito, la mayoría de estudios sugieren que las tasas efectivas de Colombia son altas, por el orden del 50, 60, 70%. Y cuando miramos los estudios de cuentas nacionales, acá les muestro, en la gráfica a la izquierda está la serie de tiempo calculada en esos papers. Y ustedes ven que pues hay unas diferencias de nivel por las metodologías, pero en el tiempo lo que hemos visto es un aumento importante de las tasas efectivas del capital, es decir, que la distorsión sobre las decisiones de inversión, pues en el tiempo vendrían creciendo en Colombia. Y luego les muestro con base en el paper que logra generar una metodología homogénea, como las tasas efectivas del capital en Colombia, pues no solo han venido subiendo, sino que son superiores al promedio de Sudamérica, lo cual pues sugiere que en Colombia las decisiones de inversión estarían más distorsionadas por este tema tributario. Finalmente, pues, si uno mira cómo estaría en una muestra más amplia, esas tasas efectivas de tributación del capital, lo que encuentra es que si uno cruza los datos de ese paper del 2002 de cuentas nacionales, que entre otros, pues son varios autores, pero quizás el más conocido es Gabriel Zuckman, de la Universidad de Berkeley, uno ve que pues efectivamente Colombia estaría como los países donde las tasas efectivas del capital son relativamente altas, en términos absolutos, pero también en términos relativos frente a países de ingreso similar, y en términos de nivel de desarrollo se encuentra alguna leve correlación entre nivel de desarrollo y tasas efectivas, pero pues repito, lo más relevante acá para la discusión de Colombia es ese nivel. Muy bien, habiendo dicho esto, pues voy a hablar de lo que quizás nos atañe en la coyuntura, y es, repito, tenemos un concepto de tasa efectiva
que es simple, pero a la hora de implementarlo abre un montón de preguntas de cómo lograr capturar y medir bien. Y esa discusión en Colombia pues se está poniendo digamos, en el centro del escenario como consecuencia de la reforma tributaria. Entonces voy a hacer algunas menciones de cómo la reforma pues estaría afectando esas tasas efectivas. Ustedes conocen que pues primero habría un límite en los beneficios tributarios, algunos, no todos, que sería un límite nuevo del 5% de la renta líquida ordinaria. Eso es algo que está ahí en el proyecto de reforma. Adicionalmente, pues estaría que a este tema corporativo, pues tendríamos unas tarifas adicionales para los dividendos que serían marginales entre el 9 y el 20%. Esto sería para ingresos superiores a los 1.700 VT. Y ahora, pues los dividendos, al hacer parte de la cédula general, pues estarían sujetos a estas tasas marginales sumados a otro tipo de ingresos. También tenemos el tema de un impuesto patrimonio permanente con tasas de medio punto, 1 punto y 1,5 puntos. Tenemos sobretasas, digamos, de manera generalizada, lo cual no solo pues aumenta las tasas efectivas de tributación de los sectores involucrados, sino que nuevamente pues genera más dispersión en la tributación. Es decir, esto pues va en contra de si se quiere, un poco la equidad horizontal. Entonces tendríamos la sobretasa de renta del sector financiero de 5 puntos porcentuales por 5 años, la sobretasa del sector extractivo de 10 puntos en 2023, 7,5 en 2024 y 5 puntos porcentuales de manera permanente. Repito, pues obviamente esto va hacia elevar tasas efectivas. Está la sobretasa de la generación eléctrica de 3 puntos porcentuales por 4 años. Se mantienen, por ejemplo, algunos sectores con tasas dispersas, como por ejemplo el sector de hoteles, ecoturismo, parques, también de ecoturismo, agroturismo, con una tasa de renta bajo ciertas condiciones por 10 años. Y lo que mencionaba Juan Guillermo, que quizás no se ha todavía discutido con suficiente detenimiento, es que en el parágrafo 6 de ese artículo 9 se introdujo en el texto aprobado por las comisiones conjuntas un requerimiento, una tasa efectiva mínima del 15%. Esto, digamos, va en línea con acuerdos internacionales que están buscando que haya una unificación en la tributación internacional para impedir nuevamente pues, que haya esa carrera hacia abajo de tasas estatutarias y tasas efectivas, buscando atraer capital, que es lo que ha ocurrido digamos, en los últimos 20 años. Pero, digamos, este elemento en el que Colombia pues, lo estaría imponiendo, digamos, de forma unilateral, como decía Juan Guillermo, pues tiene grandes preocupaciones, porque primero, repito, no hay una definición precisa sobre cómo se calcularía la tasa efectiva, cuál sería su alcance, sobre qué tipo de entidades. Por ejemplo, esto podría tener un efecto adverso sobre conglomerados que tienen utilidades a través del método de participación, que ya tienen una obligación tributaria, pero pues podrían incluso volver a tributar, o en proyectos de largo plazo en los cuales pues se sabe que las utilidades se generan en el futuro y pues hoy en día hay unas utilidades más de naturaleza contable que pagarían impuestos con una tasa efectiva mínima en el momento que se están imputando y también cuando efectivamente se realicen. Entonces, esto abre un abanico de preguntas y preocupaciones muy grandes. Nosotros estamos trabajando en un cálculo de cuánto aumenta la tasa efectiva de tributación de las empresas en Colombia, pero repito, es difícil dado la dispersión, pero más o menos les puedo anticipar que nuestros cálculos sugieren que cuando incorporamos estos cambios jurídicos más el aumento en los socios, podríamos estar hablando de un aumento de 10 puntos porcentuales en la tasa efectiva de tributación, o sea que estaríamos pasando hacia niveles, si nuestro escenario inicial es niveles de 55, 60, estaríamos hablando de tasas efectivas de 70%, que son, repito, pues ya, si bien estamos en la parte alta de tasas, pues esto nos ratifica ahí. Entonces, pues con esto yo termino y le voy a dar el espacio a Juan Guillermo. Él nos va a hablar con más detenimiento sobre los temas puntuales, pues además él es
un experto en estos temas tributarios, menos modelo y más, más cosas concretas, pero pues yo quedo muy pendiente para al final de la sesión responder preguntas si las hay. Entonces te cedo la palabra. Muchas gracias, José Ignacio. Excelente, excelente intervención y magnífica introducción a este ciclo de discusión sobre la tasa efectiva de tributación. Está con nosotros el doctor César Cermeño, que obviamente ha sido promotor de este foro de discusión sobre tasa efectiva. César, te agradecería unas palabras breves en el intermedio, mientras nosotros arrancamos con el tema de los aspectos jurídicos de la tasa efectiva de tributación. Si estás ahí, César, bienvenido. Doctor Juan Guillermo, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan en este momento, al doctor José Ignacio por esa estupenda presentación. El doctor Juan Guillermo es bastante modesto porque el autor intelectual de este ciclo de conferencias es él. Y quiero comentar que además lo hizo de una manera o tuvo una intuición bastante temprana. Como solamente una contextualización, dentro de la técnica legislativa es usual que existan conceptos que están arrojados por las normas como cascarones vacíos. De hecho, existen cascarones vacíos que son deliberadamente así concebidos por el constitucionalismo o por el legislador. Un concepto clásico son los principios, conceptos como el de la igualdad, en donde de hecho las cortes son reacias a definirlos, porque definirlos significa cercarlos y encerrarlos como en una jaula hermenéutica. Sin embargo, existen conceptos técnicos en donde existiría la inquietud de si es válido tener una textura abierta o un cascarón vacío, teniendo en cuenta que tienen varios impactos. Cuando el doctor Juan Guillermo propuso este ciclo de conferencias, había una intensa discusión a partir de la reforma tributaria que se estaba proponiendo en ese momento sobre cuánto impactaría en la tasa efectiva de tributación todas las variaciones y todas las modificaciones que se proponían. Existía un debate intenso entre el gobierno y algunos gremios, pero creo que ese debate se ha intensificado a partir de los últimos elementos que comentaba el doctor José Ignacio, en donde existen inquietudes legítimas con la inclusión de un impuesto mínimo, en donde una pregunta legítima es si de verdad recoge esas discusiones del debate internacional. Entonces, para pasar ya sobre una reflexión jurídica, tributaria, y agradeciendo nuevamente al doctor José Ignacio por esa introducción, pues nuestro expresidente del ICET, el doctor Juan Guillermo, va a hacer una reflexión y después abriremos el espacio para un debate entre todos los que estamos aquí participando. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Muchas gracias, doctor César. El tema de la tasa efectiva de tributación es el corazón de cualquier discusión tributaria. Y obviamente cuando uno habla desde el punto de vista jurídico de la tasa efectiva de tributación, creo que tiene que hacer una primera reflexión porque a veces los cálculos mezclan lo que sería la tasa efectiva de tributación correspondiente al impuesto de renta. Esa es una tasa efectiva de tributación. La tasa efectiva de tributación combinada del impuesto de renta y dividendos, esa es otra tasa efectiva. Y en general la tasa efectiva de tributación, que es la acumulación de todas las cargas tributarias nacionales y locales que afectan a un contribuyente. Son tres escenarios de discusión que naturalmente se afectan ante una reforma tributaria, porque naturalmente se incrementa la tasa efectiva del impuesto de renta, se incrementa la tasa combinada y en definitiva se incrementa la tasa efectiva de la mezcla acumulada de tributos.
Desde el punto de vista jurídico, la tasa efectiva parte de una tarifa nominal o estatutaria, como bien decía José Ignacio, y existen unos ajustes a más o a menos con una metodología que puede dar lugar a discrepancias. De hecho, es la discusión en la que en este momento estamos en el marco de esta reforma tributaria, donde hay cálculos de tarifa efectiva en mezcla de tributos o en tarifa efectiva de renta que tiene 10, 15, 20 puntos de diferencia, y uno cuando hace el análisis desde la perspectiva jurídica, pues se sorprende, porque la tasa efectiva en definitiva no es una tasa promedio de sectores, no es una tasa, dijéramos, ponderada, sino que cada contribuyente individual en definitiva sabe lo que le está costando en relación con su utilidad, la carga tributaria de renta, la carga combinada de rentas y dividendos y la de mezcla de tributos. Quisiera pasar en este análisis y abriendo el ciclo de discusión de tasa efectiva, quisiera abrir la discusión desde el punto de vista jurídico con un cuestionamiento al paradigma de la progresividad tributaria. Ustedes saben que el estandarte fundamental de las últimas reformas y particularmente de esta es el concepto de la progresividad como principio constitucional tributario. Yo diría como principio fundamental no exclusivo de la tributación, pero siempre se considera que una tributación progresiva pareciera ser buena desde el punto de vista de la equidad tributaria. Y la experiencia nos demuestra a todos que no necesariamente la progresividad conduce a la equidad y a la justicia tributaria, que eso sí, son principios sustanciales del derecho constitucional tributario. Surge evidentemente una discusión de fondo. Detrás de la discusión de tasa efectiva de tributación, realmente la discusión es cuál es el límite en la facultad impositiva del Estado. ¿Cuál es el límite? No puede ser posible que no haya un límite distinto al de la libre facultad de configuración del legislativo. No puede ser. Y esa es parte de la discusión. Ahora, también hay un segundo paradigma que está detrás de esta reforma y de muchas reformas, que yo creo que es muy importante. Todos la hemos escuchado muchas veces, también la estamos escuchando en esta discusión, y es que el recaudo acumulado comparado de Colombia en relación con el PIB de Colombia, con otras jurisdicciones equivalentes o con otras jurisdicciones de la OCDE, sigue siendo muy bajo. Y esa es una discusión económica y jurídica que se nos presenta como un justificativo técnico para ajustar la tasa. Y todos sabemos, quienes trabajamos en el tema tributario, que esa relación o ese paradigma es en buena parte equivocado, porque subestima el impacto de la evasión y de la informalidad en Colombia, y por tanto, aunque en términos de Producto Interno Bruto el recaudo pudiese ser comparativamente bajo, la realidad es que los contribuyentes formales tienen unas tasas de tributación que siguen siendo de las más altas en América Latina, sin duda en la OCDE y en el mundo entero. Vamos a mirar un poco cómo se plantea la discusión jurídica en torno a los ajustes positivos o negativos. Porque realmente la tasa nominal debe tener unos ajustes que en realidad no todos han sido expresados de una manera suficientemente clara en la discusión, pero que todos los que trabajamos en el mundo de los impuestos los vemos en el día a día. Claro, los gastos no deducibles tienen un impacto significativo en la tasa efectiva. Las sobretasas, las normas de impuesto mínimo que mencionábamos, Ignacio, y que realmente se van a convertir en un parámetro, tendencia internacional, pero que de alguna manera también afectan las tasas efectivas, los precios mínimos, incluso los ajustes nocionales bajo el régimen de precios de transferencia que no corresponden a utilidades realizadas, pues también tienen un impacto. Las fórmulas de impuesto adicionado, como la que se nos propone en la reforma, a través de la limitación de beneficios, pueden tener
una incidencia en la tasa efectiva. Y los criterios generales de presunción de rentas, que han sido de tanta aplicación en nuestra historia tributaria. Ahora, el gobierno también en su cálculo dice, tengan en cuenta que para determinar jurídica y económicamente la tasa efectiva de tributación, tienen que tener en cuenta factores como las tasas diferenciales o las tarifas diferenciales que aplican a distintos contribuyentes en materia de impuesto de renta, muchas de las cuales las están derogando. Las rentas exentas, sin duda, aunque en realidad el cálculo de la renta exenta desde el punto de vista de la tributación combinada debería asumir que la renta exenta, más que exenta en la mayoría de los casos, es realmente una renta con tributación diferida, porque el impuesto que se deja de pagar en la entidad que recibe la renta exenta lo terminan asumiendo los inversionistas en el dividendo. Pero también el gobierno dice, tengan cuidado con las deducciones especiales, las están limitando. Tengan también en cuenta los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, obviamente, también deben tenerse en cuenta. Mencionaba José Ignacio un tema que a mí me ha generado enorme preocupación y es el tema de la tasa mínima sobre utilidades cuando los ingresos que se reciban sean ingresos no constitutivos de renta, como ocurre, por ejemplo, lo mencionaba expresamente José Ignacio, con las sociedades holding, que naturalmente reciben ingresos no grabados. Pero no porque, no por una razón distinta a que ya han sido grabados en las sociedades operativas. También los descuentos tributarios, pero no todos. Hay que mirar el ajuste de descuentos tributarios. Y en general otros beneficios, como por ejemplo los de la ley 1715, que aplica para proyectos de generación en fuentes no convencionales. Mencionaba la Andy un tema que a mí me parece muy interesante, y es el impacto del impuesto diferido sobre la utilidad comercial. El impuesto diferido afecta, bien sea para reducir o aumentar la utilidad comercial, que es la relación con el impuesto a cargo que finalmente determina en el cálculo aritmético simple la tasa efectiva. De manera que un ajuste en el impuesto diferido, pues necesariamente tiene unas implicaciones en la tasa efectiva sobre utilidades. Vamos a ir entrando un poco en estos ajustes y un poco abriendo la discusión, porque aquí surge uno de los temas más interesantes de la discusión, que tiene que ver en la tarifa efectiva del impuesto combinado de renta y dividendos, la posición que se asuma en torno a si se deberían proyectar las utilidades realizadas o solamente las utilidades efectivamente distribuidas o decretadas, como plantea el gobierno en su documento de análisis. Claro, cuando José Ignacio nos explicaba que la tasa efectiva marginal, como el análisis de tributación de un proyecto hipotético, es como el elemento más técnico de la tasa, pues evidentemente ahí uno debería entender que las utilidades realizadas deberían tenerse en cuenta, porque si no se distribuyen de todas maneras en el momento en el que se distribuyan, estarán sujetas al impuesto a los dividendos. El gobierno por su parte dice, no, pero no todas las utilidades se distribuyen. Muchas, y particularmente en algunos sectores, se capitalizan. Y por tanto, esas utilidades retenidas, no distribuidas, pues no deberían estar en el cálculo de la tarifa efectiva. A mí me parecería interesantísimo que hiciésemos esa discusión con José Ignacio en el conversatorio siguiente a mi exposición. Pero también hay un tema que a mí me parece que el gobierno tiene razón. Las tarifas diferenciales del impuesto a los dividendos deben considerarse, claro. No todos los dividendos distribuidos están sujetos a la tarifa del 10 hoy o del 20 si se aprueba la reforma con esas altísimas tarifas de impuesto a los dividendos, porque hay unas jurisdicciones o unos residentes, como todos sabemos, de algunas jurisdicciones que tienen unos tratamientos preferentes o que limitan la potestad impositiva de Colombia en relación con el impuesto a los dividendos. Y hay un elemento que no lo he visto en la discusión,
pero que en la práctica creo que muchos sí lo hemos visto, y es que la retefuente en las distribuciones intercorporativas genera unas retenciones de impuestos a los dividendos que se atrapan en relación con utilidades no distribuidas o con vehículos subsiguientes que tienen pérdidas que no las pueden distribuir, que de alguna manera tienen que estar incidiendo en un incremento práctico en la tarifa efectiva de tributación sobre dividendos, porque se quedan retenidas y no pueden ser plenamente utilizadas. Bien, abrimos un poco de esta manera la discusión y quisiera que la viéramos a la luz de la reforma. La reforma realmente, todos somos conscientes, tiene unas implicaciones de incremento en la tarifa efectiva de manera combinada, tanto para empresas como para personas, que resulta absolutamente extraordinaria en la historia del incremento de la tributación efectiva de las empresas. En primer lugar, el sector extractivo. Yo creo que muchos de ustedes leyeron, yo me sorprendí realmente, se los confieso, cuando vi ayer el comunicado de Ecopetrol, en el que decía, si se toma en cuenta la sobretasa para el sector extractivo, en particular de hidrocarburos, y la no deducibilidad de regalías, el incremento en la tasa efectiva, decía expresamente el documento de Ecopetrol, será del 81%. El incremento en la tasa efectiva del sector extractivo. 81%. Claro. Cuando uno observa eso, se preocupa, entendiendo que se trata de un sector motor de la inversión extranjera y además fuente sustancial del recaudo de ingresos públicos y en general de la estabilidad macroeconómica de mediano plazo. Encantaría también oír a José Ignacio sobre ese particular. Eso puede tener unos impactos muy significativos. Explicaba el documento de Ecopetrol ayer lo que eso significa en términos de menor posibilidad de ingresos, de menor desarrollo de proyectos, de menor inversión, en últimas, de menores barriles de petróleo por año que podrían obtenerse. Sector financiero, una sobrecarga nuevamente. Y estamos también generando algo contrario a lo que inicialmente se había planteado, y es tratar de unificar tarifas y eliminar la dispersión tarifaria. Sector financiero con tarifas al 40 nominales hasta el 27, generadores con tarifas al 38 hasta el 26, es decir, sobretasas, naturalmente, incremento de tarifa efectiva. Ahora, otro gran tema que hemos discutido mucho en el marco de jornadas y de muchos eventos académicos del instituto, y que va a estar nuevamente en la discusión en nuestras jornadas del año entrante en Cartagena, es el que tiene que ver con el impacto de los costos y gastos no deducibles. Es que realmente utilizar el mecanismo de limitar gastos reales, proporcionales y necesarios es un mecanismo artificioso para incrementar la tasa efectiva de tributación. Negar la deducibilidad de regalías es un ejemplo claro. Limitar la deducibilidad de provisiones, limitar la posibilidad de deducir gastos en el exterior hasta el 15% de la renta líquida antes de deducir esos gastos, la limitación de deducciones del GMF, son ejemplos de gastos no deducibles que incrementan la tasa efectiva de tributación. La no deducibilidad de condenas administrativas, judiciales o arbitrales, pues también resulta insólita. Pero en definitiva, son instrumentos encaminados, consciente o inconscientemente, a elevar la tasa efectiva de tributación sobre utilidades. Planteaba José Ignacio un tema de enorme actualidad e importancia en Colombia y en el mundo. Pilar 2. El Pilar 2, como ustedes muy bien saben, lo que pretende es generar unos acuerdos a través de medidas unilaterales y de distinta naturaleza en que garantice que todas las entidades tienen una tributación efectiva mínima. Y ya en Colombia lo vemos, y así creo que lo van a terminar aprobando,
que ninguna sociedad en Colombia puede tributar menos del 15% como tarifa efectiva. Coincido absolutamente con José Ignacio en que definir eso sin explicar qué metodología, qué criterios, cuando llevamos años discutiendo cuál es la metodología para determinar la tarifa efectiva, pues puede ser muy conflictivo. Alguien diría, pues utilicemos la metodología de la OCDE. La OCDE tiene 4 metodologías para determinar la tarifa efectiva. Posiblemente entonces utilizamos la tarifa marginal o la tarifa promedio, pero en últimas necesitamos tener claridad sobre ese tema. Un ejemplo adicional de la importancia de tener la tarifa efectiva en mente. Yo creo que este tema de las tarifas nominales evolucionando hacia conceptos de tarifas efectivas va a ser la discusión definitivamente de la próxima década. Y a través de esa discusión, la tarifa mínima. Y yo me atrevería a plantear que en esa discusión tiene que ponerse otra discusión, la tarifa máxima. No puede ser posible que todo tenga pisos, pero no techos. En materia de tributación necesitamos, y creo que podríamos estar de acuerdo, en que conviene tener unas tarifas mínimas, pero sin duda para el caso de Colombia, el tema más importante para los contribuyentes cumplidos no es el de la tarifa mínima. Ese no es el problema. El problema realmente es el del límite en la tributación sobre las utilidades realizadas. Si uno sigue, evidentemente, los criterios de precios mínimos, en muchos casos, precios mínimos fiscales, nos llevan a incrementar las utilidades por encima de la realidad comercial. En el caso de los ajustes de precios de transferencia, en ajustes no correspondientes a cifras contabilizadas, sino ajustes nocionales igual. Pero también pasa con la limitación de créditos tributarios por rentas del exterior. Fíjense ustedes que cuando uno habla de tarifas efectivas de tributación, debería uno plantearlo también en términos de tributación global, no solamente en términos de tributación nacional. Como no lo hacemos solamente en términos de tributación de renta, sino de mezcla de tributos, pues también para algunos contribuyentes la limitación en la posibilidad de utilizar créditos tributarios por impuestos pagados en el exterior, pues es una manera efectiva, concreta, normada, a través de la cual se incrementa la tasa efectiva sobre esos ingresos. Bien. Aquí viene un poco la posición del gobierno. El gobierno dice, mire, uno no puede hacer cálculos de tarifas efectivas sobre las tarifas nominales. Y tiene toda la razón. En eso tiene toda la razón. Y el gobierno dice, no se están teniendo en cuenta los efectos de las rentas exentas. Tendría razón. Obviamente la renta exenta puede disminuir la tarifa efectiva de la entidad que se beneficia, no necesariamente la de sus inversionistas, pero sin duda no la de los otros empresarios. Entonces, cuando se hacen tarifas promedio, también se generan ciertas distorsiones, por ejemplo, por industrias o por sectores. Uno dice, no, en el sector todos tienen rentas exentas. Puede ser. Pero a veces las tarifas, esas tarifas que se muestran como las tarifas generales promedio no necesariamente reflejan la tarifa efectiva de un contribuyente en particular. Pero también es verdad, como consideración dentro de este análisis de visiones de la tasa efectiva, también es verdad que la gran mayoría de rentas exentas están siendo derogadas. Es posible que algunos mantengan temporalmente los beneficios por la necesaria transición normativa que exige la garantía de derechos adquiridos para algunos de esos contribuyentes, pero la verdad es que las rentas exentas están en proceso de desaparecimiento. Las tarifas diferenciales que existían benéficas también. Las modificaciones a zonas francas, por ejemplo, que se han planteado en los textos aprobados en comisiones, pues son muy preocupantes. Todos sabemos lo que puede implicar para los usuarios industriales y de servicios que no puedan exportar más de unos determinados porcentajes
y que además después del tercer año de incumplir esos porcentajes máximos de ventas al territorio aduanero nacional, pierden no solamente los beneficios tributarios que ya habían perdido por el incumplimiento de los límites, sino además todos los demás beneficios propios de las zonas francas. Los descuentos, ese también es un análisis muy interesante. La reforma, como ustedes saben, elimina el descuento del ICA contra el impuesto de renta, que era un avance interesante en la integración tributaria de tributos, porque la dispersión tributaria, la mezcla tributaria, es la que más daño le produce en general a la competitividad tributaria de Colombia, porque no es solamente una tarifa de renta desbordada, de dividendos altísima, sino además una cantidad de mezcla y mezcla adicional de tributos que lleva a los niveles que nos planteaba José Ignacio, del 70%. Claro, se mantienen, afortunadamente, los beneficios que habría que tenerlos en cuenta para quienes los apliquen relacionados con inversiones en activos fijos reales productivos. Esos se salvaron, por lo menos hasta ahora. Se mantienen algunas rentas exentas. Vamos en que se salvan las de vivienda de interés social y prioritario, las de cine, y se mantienen naturalmente las de la higiene. Ingresos no constitutivos, pues se logra mantener en unos límites porcentuales el ingreso no constitutivo de venta de acciones en bolsa, y obviamente se mantienen los aplicables a dividendos. Habría que tener mucho cuidado con el impuesto mínimo. Yo creo que a todos nos parece muy claro que ahí no debería haber problema, pero es mucho mejor que el tema quede completamente claro, porque tenemos todos experiencia en el sentido de que la aproximación de fiscalización se hace al contribuyente en sí mismo. Y si se aplica de manera plana una tarifa mínima sobre un ingreso de ese contribuyente y no se aclara que allí deberían tenerse en cuenta los ingresos no grabados por dividendos, pues habría dificultades. Se mantienen tafas diferenciales para ciertos hoteles en zonas, en ciudades intermedias, y las zonas francas, pues naturalmente, lo que pues comentan la gran mayoría de usuarios es que a muchos les va a quedar muy difícil alcanzar los rangos que está planteando el Ministerio de Hacienda como requisito para aplicar la tarifa diferenciada del 20. Se mantienen algunas deducciones especiales. Ahora, viene un tema aquí que es muy interesante, y es el que tiene que ver con el incremento en otros impuestos. Por ejemplo, la discusión que les planteaba de impuesto diferido surge muy clara por el incremento en la tarifa de ganancias ocasionales. El incremento en la tarifa de ganancias ocasionales del 10 al 15 supone naturalmente un impacto en el impuesto diferido por pagar, que será un gasto que afectará necesariamente la relación tasa efectiva utilidades del ejercicio. El incremento de dividendos del 10 al 20 no solamente profundiza la asimetría existente entre inversionistas de jurisdicciones amparadas por convenio y el resto de inversionistas, sino que es de manera combinada con un impuesto de renta elevado, elevadísimo en el estándar internacional, pues una tributación combinada que en el mejor de los casos, para quien no tiene convenio, está en el 48, que realmente nominalmente es una tarifa altísima. De lejos, la más alta de América Latina, como lo han comentado ampliamente en las discusiones públicas, pero también de lejos la más alta es de los países de la OCDE y una de las más altas en renta solamente del mundo. Cuando, si eso se le suma la otra mezcla de tributos, evidentemente llegamos a las tarifas que planteaba José Ignacio del orden del 70% sobre utilidades. Bien. Aquí está un tema que vale la pena que estudiemos con cuidado, y es el incremento en las tarifas de retención en la distribución intercorporativa de dividendos. Yo tengo la intuición de que eso va a atrapar adicionalmente retenciones que vale la pena mirar con mucho cuidado qué impacto tienen en la tarifa efectiva. Y naturalmente, como ven, pues las asimetrías entre inversionistas con convenio y sin convenio, pues es muy significativa. Es así porque Colombia ha negociado unos convenios y naturalmente
pues esa es la situación, pero no deja de ser complejo que se presenten unas asimetrías tan significativas, de manera que, de alguna manera indirecta, se sugiere que para los inversionistas colombianos les resultara mejor ser residentes en otras jurisdicciones que en Colombia. Eso, desde el punto de vista de política pública tributaria, pues es altamente inconveniente. Bien. Este tema, me gustaría dejarlo, el de si se deberían tomar las utilidades realizadas o las utilidades distribuidas para la conversación y las preguntas y la discusión del foro, porque creo que es un tema muy importante en los cálculos que está haciendo el gobierno para llevar la tarifa efectiva combinada en su cálculo, que yo creo que a todos nos dejó sorprendidos, es del orden del 29%. La combinada, la efectiva combinada. Y parte del tema seguro tiene que ver con la inclusión o no de las utilidades retenidas para efectos de calcular la tarifa efectiva. Bien. Finalmente, quisiera volver a este tema, no solo para abrir nuestro debate de hoy, sino para presentar de alguna manera la segunda sesión de nuestro ciclo. Y es la discusión en torno al límite constitucional a la imposición. Nos encontramos en una situación constitucional que es la siguiente. La Corte Constitucional ha estudiado los distintos principios constitucionales, entendiendo que no se puede establecer una jerarquía entre ellos, sino que caso a caso y de manera relativa se determina cuál principio debe prevalecer en los eventos en los que, por ejemplo, entra en conflicto el principio de progresividad con el de equidad tributaria. Un ejemplo clarísimo es esta reforma tributaria. Hay un conflicto entre el principio de progresividad y el de equidad tributaria. Es evidente. Los antecedentes constitucionales sugieren que la Corte juzgará cuál de los dos principios debería prevalecer en una interpretación relativa del peso de los principios que se determina en función del caso concreto. Algo me sugiere a mí, y de hecho sobre eso hemos hecho investigaciones en el instituto, que aunque ese principio que expresa la Corte es muy razonable, de todas maneras sí debe haber unos principios fundamentales. El más importante de los cuales es la equidad tributaria. Es la equidad. Y hay otro elemento que también va a ser muy interesante en nuestra siguiente discusión, pero que queda abierto desde ahora y ojalá lo podamos conversar ahora. Tiene que ver con la interpretación constitucional del límite a la imposición. Y básicamente la jurisprudencia ha dicho, y seguramente ustedes se habrán sorprendido con esa línea jurisprudencial, que la libertad de configuración del legislador es amplia y en la práctica su límite es el de la utilidad comercial del contribuyente. Es decir, no puede pasar de la utilidad, pero el solo hecho de pensar en la utilidad como límite, pues ya en la práctica es que no hay límite. La casi totalidad, la totalidad utiliza expresiones de esa naturaleza, que en realidad son, en términos constitucionales comparados, muy llamativos, porque cuando uno mira el análisis constitucional comparado, llega a la conclusión de que es usual que los límites, por ejemplo, se ponderen en racionales en torno al 50%. La jurisprudencia alemana, por ejemplo, considera que el límite pareciera ser que la mitad de las utilidades sean para quien las produce y la otra mitad para el Estado. Pero que cuando se pasa esa línea, se está pasando una línea de expropiación indirecta o de afectación al límite constitucional de la facultad impositiva del Estado. En definitiva, son muchísimos temas.
de nuevo un agradecimiento al doctor José Ignacio por abrir maravillosamente este ciclo de discusión, a ustedes por acompañarnos. César, abrimos un conversatorio con José Ignacio, contigo también. Bienvenido y bienvenidos quienes quieran intervenir. Yo quisiera arrancar, José Ignacio, preguntándote justamente el tema de si uno debería tener en cuenta las utilidades distribuidas o las utilidades realizadas. ¿Cuál debería ser la aproximación a esa discusión? Listo, Juan Guillermo. Bueno, muchas gracias por propiciar el conversatorio y muy expectante de escucharte también. Mira, yo creo que el principio rector en estas discusiones, si bien claramente pues hay un tema jurídico, desde lo económico es pensar en cómo afectan las decisiones de los inversionistas, que son los que finalmente incurrieron en el riesgo de los proyectos. Que a veces también se olvida, quizás en esta narrativa en la que hemos caído de exceso de utilidades, digamos sectores que producen mucho, es que claramente el sector de inversión opera bajo riesgos, ¿sí? Y por eso incluso castiga muy fuerte la tributación porque son en los estados de naturaleza donde nos fue bien a los inversionistas, donde las cosas funcionaron. Pero hay muchos proyectos que no van a funcionar y que van a llevar a un fracaso, ¿sí? Entonces la tributación quita recursos de los buenos estados, no necesariamente un rescate en un estado malo, entonces cambia mucho las percepciones de inversión. Entonces, en ese orden de ideas, si uno piensa, debería hacer los cálculos sobre las utilidades distribuidas, que son las utilidades que efectivamente van a estar a disposición de los inversionistas. Ahora bien, hay una discusión de qué pasa al interior de muchas firmas en Colombia, ¿sí? Y uno puede tener una discusión sensata sabemos que en Colombia, por ejemplo, hay muchas personas naturales operando firmas y tienen un consumo digamos, a nivel personal al interior de la firma. Y ese quizás es una de las grandes preocupaciones o tallas de algunas personas del gobierno, y es cómo logramos, incluso no sé si te acuerdas con Guillermo, que en campaña, por ejemplo, se hablaba de imponer una distribución obligatoria de dividendos. Esa propuesta pues, se cayó afortunadamente, pero estaba bajo la lógica de la preocupación de que se consuma mucho al interior de la firma, ¿sí? Y quizás eso está empujando a la idea de que hay que meter esas utilidades retenidas, porque de pronto ahí, digamos, no están generando una inversión, sino un consumo. Pero desde el punto de vista económico está claro que la línea es cuál es el excedente que está generando el proyecto de inversión, y eso solo ocurre y se manifiesta desde el punto de vista económico en la medida que sean las distribuciones de utilidades. Entonces yo ahí creo que el criterio es sencillo. Entiendo la otra preocupación y creo que es una preocupación que, entre otras, pues uno debería tratar digamos, de pensarla más para evitar las malas ideas, porque lo que nos está llevando esa preocupación es a malas ideas, como pensar entonces que tenemos que calcular tasas con todas las utilidades, así no sean distribuidas, que necesitamos obligar a las firmas a sacar los dividendos, ¿sí? Como para casi un poco obligando a que no haya propio financiamiento de las firmas, lo cual también es absurdo. Entonces yo creo que hay que pensar ese tema, pero repito, creo que el criterio ahí el criterio al final de orientación en estas cosas y así está pensado en la literatura económica, es alguien que tiene que tomar la decisión de inversión, va a asumir unos riesgos y al final de esos riesgos, ¿cuál va a ser su retorno? Y ese retorno solo se configura en la medida que pues, se distribuyan las utilidades. Juan Guillermo, creo que estás en mute. Gracias. César, no sé si... No sé, doctor Juan Guillermo y José Ignacio, si quieren que demos paso a un par de preguntas que están en el Q&A y en el chat. Sí, claro.
Perfecto. Hay unas preguntas, yo creo que específicamente para José Ignacio. Sí, entonces, si quieres yo las tomo. Perfecto. Hay una aclaración que me hace frente a la primera pregunta nuestro amigo Johnny Lee, Sí. en donde él escribía: José Ignacio, ¿qué opinión te merece el impuesto sobre el exceso de utilidades a partir del paper de Zuckman? Y él me dice, en relación con gravar el exceso de utilidades y específicamente en el sector energético. Listo, entonces, a ver, Johnny, gracias por la pregunta y veo que hay varias, entonces pues voy a tratar de responderlas. Lo primero es, simplemente para resumir, este paper que yo les mostré se volvió una fuente de datos en Colombia en la medida que aparecimos en la muestra. Es un paper que entre otras está disponible en la página de él, los datos están disponibles, o sea, es muy asequible. Ellos tratan de hacer un argumento general y es que en los países en desarrollo lo que hemos visto es una caída en la tributación, mientras en los países, que los países desarrollados hemos tenido una caída en la tributación, mientras en los países en desarrollo la tributación han venido en aumento. Y ellos tratan de hacer el punto y es que es un tema de la globalización y de hecho usan a Colombia en una de sus submuestras como experimento, mostrando que cuando hubo la liberalización económica, las tasas de tributación del capital aumentaron. Y ellos lo que dicen es que esto corresponde al hecho de que hay una mayor conglomeración en la economía, que la apertura lo que hace es marchita unos sectores, pero concentra la actividad económica en otros, y eso ha permitido que haya más tributación. Ese es el punto del paper. Entonces, el paper está un poquito alejado, digamos, de la discusión de la coyuntura sobre esta consideración de exceso de utilidades, ¿sí? De hecho, si el paper hablara de esto, sería por el hecho de que hemos tenido esta concentración, o sea, es decir, el hecho de que vamos a tener una liberalización económica, libre comercio, sería lo que le está permitiendo a los gobiernos de los países emergentes tener un poder de tributación mayor, incluso imponer este tipo de impuestos de utilidades. Ahora bien, en el contexto actual, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una discusión global sobre el choque energético. Sobre todo la hemos visto en Europa. En Europa es muy claro que pues tenemos un conflicto militar que está generando un aumento enorme en los precios de electricidad. De hecho, pues nosotros en Colombia estamos sufriendo una inflación y unos precios de electricidad, pero lo que está ocurriendo en Europa son de órdenes de magnitud superior. Juan Guillermo quizás ha visto una gráfica que le mostramos a otros clientes de precios de electricidad que se han multiplicado por 7 o por 8 en muchas economías. Entonces, en esa discusión de un consumidor que está muy estresado con los precios de electricidad, pues ha aparecido esta discusión de gravar utilidades que se están generando para tratar de aliviar el bolsillo de los colombianos. De los contribuyentes. En Colombia hay una combinación de discusiones. Una es el tema coyuntural y otro es un tema más motivado por la transición energética. Entonces, repito, ahí este paper no va a hablarnos directamente sobre estas motivaciones o esta realidad económica colombiana. Lo que yo sí quería agregar es que lo que mencionaba Juan Guillermo, en nuestros cálculos, en ese sector se habla, digamos, cada sector tiene su terminología, se habla mucho del government take, y digamos, es el primo hermano de la tasa efectiva de tributación, es al final de proyectos ya en marcha o en exploración, el gobierno cuánto se va a quedar. Y nuestros cálculos apuntan a government take cercanos al 70% o incluso superiores con la reforma. Entonces, hay una preocupación enorme sobre, uno, esta discusión de transición energética y si a través del esquema tributario estamos empujando a una velocidad de transición energética, y ustedes saben que esa es una discusión pues, bien compleja y quizás nos llevaría aquí otro buen tiempo, pero yo la dejo ahí. Esa es una. La otra es una discusión quizás más local, más colombiana, y es que pues el government take de Ecopetrol al final debería ser proporcional a la participación que tiene el gobierno en Ecopetrol. Es decir, al final Ecopetrol es una empresa mayoritariamente pública
del Estado. Entonces, quizás para Ecopetrol, digamos, puede implicar problemas operativos de caja en la situación actual, el hecho de que suban mucho los impuestos, pero al final, digamos, todos van a la misma canasta. Creo que la preocupación mayor es con los privados y que si el government take del país sube mucho en este sector, estuviéramos enfrentados a una nacionalización de facto del sector. Es decir, que el único operador viable o que quiera operar en este contexto sea Ecopetrol, porque claramente para los privados sí hace una diferencia 10, 12, 15 puntos más de government take relativo pues a la oferta de otros países. Entonces yo creo que hay una preocupación de si un exceso en los límites de la tributación, y por eso la pregunta de Juan Guillermo quizás es la pregunta más trascendental, más filosófica, y es ¿cuál es ese límite a la facultad impositiva del Estado? Creo que ese es el punto crucial. La cuestión es que pues, si en ausencia de ese límite, pues para muchos privados pueden quizás no tener mucho, que no encuentren mucho sentido estar en Colombia, solo pues a la entidad pública que quizás como la ordeñen es lo mismo. Entonces esa es una primera discusión. Y la segunda discusión tiene que ver con realmente qué velocidad quiere uno asumir en transición, en este tema de transición a energías limpias. Y pues ustedes han visto, es una discusión gruesa, es grande. A mí me parece que es riesgoso en la coyuntura que estamos viendo tener una transición que pueda ser prematura. Precisamente lo que estamos viendo en Europa es en parte, no todo, pero es en parte el resultado de eso, de unos procesos de transición prematuros, sobre todo en Alemania. Entonces, pues hay una discusión importante. José Ignacio, una pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo va a impactar la inversión este incremento en las tasas efectivas? De un lado. Y de otro lado, observamos todos los que trabajamos en el campo tributario con preocupación una creciente decisión de los residentes fiscales colombianos con altos patrimonios a migrar del país. O sea, en los análisis económicos que estás haciendo, ¿qué estás observando en esos dos campos? ¿Cómo se afecta la inversión en general y cómo se afecta la inversión de colombianos en Colombia, de residentes colombianos en Colombia? Bueno, Juan Guillermo, aquí me va a tocar hacer como publicidad porque no estamos justo en la primera pregunta que haces es bien interesante porque quizás responderla sería quizás organizar toda la discusión que se está dando en el país. En el país, por un lado, uno tiene los gremios diciendo, ojo, con esta reforma, esto va a tener afectaciones en muchas cosas. Y por el otro lado tiene un gobierno diciendo, no, pero pues lo que está ocurriendo aquí es similar a los otros países, ¿sí? Y desestimando un poco como las alertas. Entonces, primero, parametrizar el efecto de la tasa efectiva. Yo les decía que en los cálculos iniciales nos daban unos aumentos de 10 puntos, pues es lo que todavía estamos refinando. Porque entre otras, hay temas que son difíciles cuantitativamente de estimar, ¿sí? Y lo otro es hacer el salto de ahí, cómo va la inversión. Entonces, te lo quedo viendo y cuando lo tenga, se los comparto. Yo sé que tú se los haces llegar aquí al resto porque está en el proceso. Lo otro es, hay que advertirlo, Juan Guillermo, y es que cuando uno mira, ya la tasa de inversión del país es baja. O sea, más allá porque pues siempre estos ejercicios serán con un grado, digamos, muy de abstracción para poder tener respuestas concretas, pero no sin mirar al futuro, sino simplemente mirando el presente, el pasado reciente. Lo que ya estamos viendo en Colombia es tasas de inversión bajas. Y quizás, y pues digo, la respuesta probablemente va a ser que la inversión va a sufrir en el país. La pregunta incluso fundacional debería ser si ya no estamos preocupados con los niveles de inversión. Y les doy un dato y es, ustedes saben que hemos visto una recuperación de la producción enorme. El PIB del país este año puede cerrar 11% por encima del nivel prepandemia. Es decir, ya el país recuperó muy bien esos niveles.
pero la inversión va a cerrar 8% por debajo del nivel de pandemia. O sea, estamos en una economía que está produciendo mucho más, pero con unos niveles de inversión muy bajos, y la tasa de inversión del país es muy baja. Ese es un punto. El otro punto es lo que tú bien mencionas de los incentivos a cambiar de residencia. Y yo creo que ahí hay varios puntos. El primero, y yo lo he hecho, lo he tratado de hacer, pero yo creo que hay que estudiarlo más, es, por ejemplo, el impuesto al patrimonio. En Colombia decimos que no hay nada más permanente que un impuesto transitorio, ¿no? Entonces, pues todos sabemos el 4 por 1000, el impuesto sí, la sobretasa al sector financiero está cayendo en esa categoría. Pero lo que está claro es que, por ejemplo, los países que tuvieron impuesto al patrimonio por periodos prolongados, lo que vieron era que era un impuesto que se socavaba a sí mismo, se erosionaba muy rápido en el tiempo. O sea, las personas naturales empiezan a vivir 1, 2, 3, 4, 5 años bajo un régimen de impuesto al patrimonio, y rápidamente lo que empieza a ver uno es, naturalmente, la gente empieza a optimizar distinto. Entonces, en la década de los 80, por ejemplo, que había muchos países europeos con impuesto al patrimonio, sistemáticamente uno vio que el recaudo fue cayendo. Y de hecho hay muy pocos países que tienen impuesto al patrimonio. En España, por ejemplo, es a nivel, digamos, descentralizado, y hay algunas comunidades que lo están desmontando. Y simplemente hay un dato que pues a veces lo sacan de contexto, es, por ejemplo, Suiza es de los pocos países que ha logrado mantener un impuesto al patrimonio con un recaudo relativamente bueno, pero claramente pues las condiciones de Suiza son muy particulares. O sea, claramente es un refugio para muchos de los multimillonarios del mundo, ¿no? Por su banca, por sus, digamos, por toda una historia. Entonces, Dinamarca y Cundinamarca, ¿no? Una receta de impuesto al patrimonio permanente, yo creo que es una receta desafortunada, porque es un impuesto que se va a ir erosionando con el tiempo, ¿sí? Entonces, pues desde el punto de vista fiscal no genera mucho. Y lo otro es la discusión de progresividad. Se ha impulsado mucho esta idea de progresividad, pero finalmente si lo que vamos a hacer es que haya menos riqueza en el país, pues ese argumento de progresividad no va a ser muy bueno. Entonces, yo incluso estaría dispuesto a ceder con la discusión de, bueno, tuvimos un choque que fue muy desigual, que fue la pandemia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la pandemia claramente afectó a las personas digamos, informales, de bajo capital humano. Entonces, yo incluso estaría dispuesto a decir, bueno, como remedio a la pandemia, hagamos, sí, simbólico, algo de un impuesto al patrimonio, pero nuevamente hagámoslo transitorio un par de años, ¿sí? Y abandonémoslo. Entonces, eso va a generar desincentivos a irse el país. Ahí no tenemos estimativos, Juan Guillermo, es algo que hay que seguir trabajando, es complejo. Lo que yo sí te digo es que el otro talón de Aquiles, ya les mencioné uno, es la baja tasa de inversión. El otro talón de Aquiles del país es la baja tasa de ahorro, que es incluso inferior a la tasa de inversión. O sea, ya estamos invirtiendo poco, pero incluso con el ahorro doméstico no nos alcanza para financiar esa inversión. Y es una brecha de 4 o 5 puntos del PIB que sistemáticamente el país lo tiene que hacer con inversión de extranjera. Entonces, eso le da una vulnerabilidad inherente al país. Este año, por ejemplo, pues ha habido buenas noticias de inversión extranjera directa, pero sabemos que en momentos de crisis dependemos de inversión de portafolio. Eso pues genera una vulnerabilidad enorme. Y los incentivos, Juan Guillermo, no sería mejor pensar en un país donde la riqueza esté en Colombia, haya más ahorro, que un equilibrio donde hay poco ahorro y son incluso colombianos viviendo en el extranjero que ahorran en Colombia? Pues eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, quizás el estatuto tributario está empujando hacia ese equilibrio. Una última pregunta de mi parte, José Ignacio. ¿Tú crees que el incremento en la tributación puede tener una incidencia indirecta en el ajuste del IPC, o no hay ninguna relación ahí? A ver, los elementos, en general, hay unos elementos de la reforma que van a afectar la canasta, que es, digamos, muy concentrado en el tema de los impuestos saludables.
los impuestos saludables, tanto en ultraprocesados como azúcares, va a tener un efecto. Nosotros hicimos unos cálculos, el efecto en general no es muy grande, ¿sí? Digamos, ahora habría que volverlo a revisar porque volvieron a cambiar algunas tablas, es tedioso, es tedioso porque además es por contenido azucarado y más, hay componente de sodio y tal, pero no nos da un efecto muy grande. Yo diría que a lo sumo un punto y medio más de inflación, digamos, en una completa transmisión de precios. Es preocupante porque cuando uno mira la exposición de los hogares más pobres y vulnerables, la participación de esos productos sí es más grande. Entonces puede ser no tanto que la inflación aumente, sino que la inflación de los hogares pobres y vulnerables sí esté más expuesta. Esa sí podría llegar a incluso hasta 2 puntos de inflación. Entonces es preocupante porque la inflación de alimentos en el país está muy grande. Entonces, yo lo que te diría ahí, Juan, es sí quizás hay un efecto. Creo que no es la preocupación más grande hoy en día, porque la preocupación más grande es qué va a pasar con la gasolina. Y los órdenes de magnitud son claramente mucho más, digamos, más preocupantes en esa dirección. Pero debe haber un componente inflacionario, probablemente lo habrá, sí. César, no sé si... Sí, doctor Juan Guillermo, ahí básicamente el doctor José Ignacio ha hablado sobre los impactos y el análisis crítico desde la óptica económica y financiera de estas medidas y a raíz de la pregunta del doctor Johnny Lee, pero hay varias preguntas, especialmente de nuestro amigo Saúl Saray, que básicamente lo que se busca es traducir ese análisis, pero ya desde la esfera constitucional. ¿Cómo ve usted el tema? A la luz de la incertidumbre o la falta de determinación del concepto de la tasa efectiva de tributación y del impacto de esta, ¿cómo vería ese análisis desde la perspectiva constitucional? Y ojo que me estoy adelantando a nuestra segunda parte del ciclo de conferencias, pero como un abrebocas, no sé qué nos pueda adelantar sobre esas líneas rojas que parecieran estarse cruzando frente al constitucionalismo tributario. Sí, yo creo que son varias líneas. Una primera que tal vez es la más preocupante es que no observo, por lo menos esa es mi opinión, una clara línea del juez constitucional, que en última instancia es el que debería manifestarse en torno al límite en la imposición. Yo creo que ahí hay un problema de fondo. Y cuando uno se pregunta, César, ¿por qué tenemos un sistema estructuralmente inequitativo? Porque yo creo que en eso podríamos posiblemente no estar de acuerdo todos, pero sí la mayoría. Hay una inequidad estructural. Algo está fallando en la línea constitucional. O sea, algo nos está fallando. Ahora, esa es la primera preocupación, pero hay una segunda, y es que las expectativas legítimas y en algunos casos los derechos adquiridos, pues se ven constantemente afectados en el marco de una interpretación constitucional razonable, sin duda, de la libertad de configuración del legislador. Pero la verdad es que en paralelo con eso, y uno lo ve en relación con todos los beneficios que se están derogando, por ejemplo, las zonas francas o cantidades, donde constantemente se discute si realmente están en una situación de amparo transicional por tener unos derechos adquiridos o no. Todo parece indicar que no es tan seguro. Yo soy de la opinión que así como se logró un pronunciamiento jurisprudencial en el sentido de que los hoteles deberían mantener pues, los beneficios que originalmente tenían si hubiesen cumplido con todos los requisitos, algo me dice a mí, por ejemplo, que para el caso de las zonas francas debería entenderse algo equivalente. Entonces, yo creo, César, que sí hay un problema de fondo
en torno a que la libertad de configuración lleva a un límite en el cual las reglas del juego se cambian mucho más allá de lo que debería ser y con muchísima mayor frecuencia. Pero ese va a ser el gran tema de nuestro siguiente ciclo. Sí, una pregunta que hace Melissa Arroyo, que también había tocado el tema de las zonas francas y creo que puede ser respondida por los dos, es si el aumento de la tasa efectiva de tributación puede aumentar o tener incidencia directa, y yo agregaría estimular el tema de la evasión tributaria. No sé, José Ignacio, si quiere arrancar con... Perdón. Repíteme la pregunta, César. Sí, la pregunta que hace Melissa es, ¿el aumento de la tasa efectiva de tributación puede aumentar o tener incidencia, agrego yo, estimular el tema de la evasión? Es una buena pregunta. Yo diría que tiendo a pensar que poco, porque realmente, y esta es una de las cosas que quizás está pasando en Colombia, es que las reformas tributarias terminan recayendo en los agentes ya formalizados que tienen poco margen de maniobra. Es decir, buena parte del sector corporativo regulado, vigilado, etcétera. Puede, por ejemplo, y esa fue la discusión recordemos, César, la discusión de las exportaciones de oro. Y entonces en la de esa idea que no prosperó, entre otras, probablemente por una restricción legal e internacional, no por una convicción nuestra, de que, por ejemplo, en el sector extractivo habría que mirar si algunas de las sobretasas, por ejemplo, van a generar y minería ilegal, por ejemplo. Puede ser el caso, habría que mirarlo. Yo diría que si ocurre, debe ser marginal. Lo que está claro es que los incentivos a la informalidad de los que son informales hoy si algo se mantienen intactos o aumentan, ¿sí? Y por ejemplo acá estaríamos en una tormenta difícil en el 2023 porque pues si se aprueba la reforma como está y se da por ejemplo un aumento del salario mínimo fuerte, por ejemplo pues muchas empresas de tamaño pequeño, mediano, pues si estaban en la formalidad antes van a tener incentivos a la informalidad. Ahora, repito, el grueso de la reforma va a tocar los bolsillos de los grandes contribuyentes, etcétera, asalariados. Creo que pues esos siguen siendo los agentes que tienen poco margen de maniobra y esa ha sido quizás la discusión de la incapacidad de ampliar el sistema tributario. Y es buscar realmente ampliar la base de contribuyentes y la lucha contra la elusión y la evasión. Y es hacer que esta carga sea más compartida. El resorte típico de los últimos años de los gobiernos ha sido frente a necesidades fiscales, pues ir a cargar a los agentes que no tienen mucha escapatoria, ¿no? Y fíjate tú que la mitad de la reforma viene del sector de hidrocarburos. Usualmente son empresas grandes, ¿sí? Y de esa mitad, de esos 11 billones, pues buena parte viene de Ecopetrol, que repito, pues no tendrá mucho margen de maniobra en esto. Entonces, la respuesta rápida es sí, debe incidir, pero creo que puede ser más combinación de factores lo que realmente nos termine dañando ese margen informal que incluso esto. Esto lo que hace es que pues haya menos proyectos de inversión en el país. Sí, yo coincido. O sea, yo creo que los contribuyentes formales y, dijéramos, los contribuyentes que procuran un cumplimiento tributario fino, pues no tienen margen de maniobra. Realmente su alternativa es invertir menos, su alternativa es migrar cuando se trata de personas naturales. Sus alternativas son limitadas. Aquellos que estaban en el borde, que cumplen si las tarifas son razonables o migran a la informalidad o a la evasión,
esos están siempre en el borde, no necesariamente son la parte más significativa del recaudo, pero sin duda ahí están los 80 billones que el mismo director de la DIAN reconoce que en sus cálculos podría llegar a ser el valor de la evasión, sumados pues el impuesto de renta, el IVA y otros tributos, pero fundamentalmente renta e IVA. Pues sí echa uno mucho de menos en estas reformas, que siguen apretando las personas cumplidas, unas acciones más audaces en relación con procurar buscar los recursos de los evasores, unos mecanismos más audaces que inviten a la formalización y no todo lo contrario, como plantea José Ignacio. Y tal vez el gran tema de fondo que se ha planteado, y es, en esta discusión todavía no hemos analizado suficientemente cuál es el ahorro en el funcionamiento del Estado, porque finalmente ahí en un presupuesto que ya supera los 300 billones, pues uno dice cuánto vale el funcionamiento. Y cuando uno discute ese tema con las personas que han tenido la responsabilidad de manejar presupuestos, siempre la respuesta es muy inflexible el gasto administrativo del Estado, por distintas razones, pero es tremendamente desmedido. Yo estaba tratando de, yo no sé si José Ignacio tiene ese dato, pero yo estaba tratando de hacer un análisis con algunas personas de cuál es el análisis comparativo del gasto administrativo del Estado colombiano en función del PIB comparado con otros países, porque yo tengo la sensación de que nosotros tenemos un Estado sobredimensionado e ineficiente y con unos costos operativos muy grandes para nuestro Producto Interno Bruto. Yo no sé, José Ignacio, si ustedes han hecho algún análisis de ese peso, pero uno dice, no puede ser posible que el recurso siempre sean los mismos contribuyentes cumplidos. Va a llegar un momento en el cual, lo han expresado pues muchos analistas y empresarios muy importantes, en el cual los inversionistas pues miren para otro lado, ¿no? Y empiecen a buscar otros destinos de inversión. Y creo que eso es lo que menos le conviene a las personas. Yo estaba tratando de imaginarme qué es una reforma social, César, qué es una reforma auténticamente social. Y entonces uno diría, bueno, una reforma auténticamente social es aquella que aumenta el gasto. Sí, sin duda. Pero ¿hasta dónde es social una reforma que realmente afecte la inversión? Yo no sé, José Ignacio, si tú pudieras, esa es una pregunta compleja, que puede tener un perfil más, incluso más de aproximación de ideológica, podría decirse, que económica o jurídica, pero uno sí tiene la sensación, por lo menos ha sido mi impresión, que la menos social de las reformas que uno puede aprobar es aquella que afecte a la inversión en Colombia. Pero puedo estar equivocado, yo no sé cómo es tu visión sobre ese tema. No, estoy muy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionabas. Acá hay un punto que me estaba distrayendo porque una aclaración con una pregunta, pero quiero traerlo acá a los asistentes. Cuando nos hicieron esa la pregunta sobre el paper de Zuckman, era una referencia a otro, no al que no al que discutí, sino un paper, o más que un paper, es como una nota de política diciendo que, pues frente a este choque energético, este autor, que fue el que les mostré, decía que, por ejemplo, una de las cosas que se podría hacer es un impuesto al exceso de valor de las empresas. Es decir, empresas energéticas listadas en bolsa en Europa, taxear ese exceso de capitalización. Y le respondía precisamente la persona que hizo la pregunta en Twitter, que me buscó, es que, por ejemplo, en las paradojas es que en Colombia, primero, pues tenemos pocas empresas listadas en bolsa. Y si uno mira las empresas listadas en bolsa, a pesar del choque energético, lo que tenemos es una bajísima capitalización. O sea, bajo esa lógica habría que subsidiarlas, básicamente, porque están antes en una caída de precios enorme. Ecopetrol es un ejemplo clarísimo, ¿no? Y pues casi todas las empresas en Colombia en día se transan a un descuento enorme. Entonces, bueno, ese era un tema. Y bueno,
Juan Guillermo presentó pues unos puntos muy buenos. Nosotros no hemos hecho el comparativo de gastos administrativos, yo creo que es una tarea. Lo que sí te puedo decir es que cuando uno mira, por ejemplo, la capacidad de redistribución del gasto en Colombia es muy bajita. Por ejemplo, Colombia es uno de los países que a su nivel de gasto más desigualdad tiene, lo cual muestra que buena parte del gasto pues no termina siendo operante en términos de progresividad, porque no termina corrigiendo pues las desigualdades, ni porque el gasto es eficiente al generar digamos una cancha más pareja en términos de ingreso, ni tampoco pues logra transferir los recursos de manera adecuada. Entonces pues eso sugiere que tenemos es difícil saber el tamaño ideal de gasto público, pues es una discusión tan vieja como los términos, pero lo que sí podría decir es que tenemos un país que es un gasto que no termina de manera operativa solucionando buena parte de los problemas que debería solucionar. Entonces, pues ahí sí hay una reflexión grande de en qué nos estamos gastando la plata o cómo nos lo estamos gastando. Muchas gracias, señor César. Yo no sé si hay más. Hay varias preguntas. Yo voy a compartir algunas de las reflexiones que están y si quieren, cada uno de ustedes cierra con tratando de envolver esas reflexiones para no abusar también del tiempo de ustedes. Nos quedan 4 minutos. Voy a leer algunas de las reflexiones rápidamente. En relación con la tasa efectiva de tributación, se ha mencionado el desestímulo de la inversión nacional y extranjera, pero esto puede implicar una salida de la inversión existente. Grandes contribuyentes podrían buscar nuevos horizontes menos gravados. ¿Creen ustedes que aumentar el recaudo fortaleciendo la DIAN con todo el personal calificado que se pretende incorporar? Supongo que el complemento de la pregunta es si puede ser una medida complementaria a todo de lo que se está discutiendo, y si el impuesto, la tasa efectiva hace referencia al impuesto que es pagado o devengado, y si es pagado, ¿qué es impuesto pagado? Ya que hay muchas teorías que incluso en el ámbito internacional señalan que este tema no está resuelto. Acabo de mencionar rápidamente para la brevedad que nos queda. No sé si quieren hacer como un cierre considerando como estas reflexiones y preguntas que están haciendo algunos de nuestros participantes. Bueno, si quieren yo arranco, le dejo el cierre a Juan Guillermo frente a algunas de esas preguntas. Lo primero pues es, si hay una preocupación, en general cuando se habla de capitales muchas veces inconscientemente mezclamos inversión extranjera directa o inversión digamos, de largo plazo con inversión de corto plazo. Hay que decirlo, los impuestos no son la única variable o no son el único criterio de inversión. Yo lo que les mostraba en la literatura es que sí hay una correlación, o sea, claramente frente a demás condiciones, si yo subo los impuestos, probablemente va a tener menos inversión. Pero claro, si yo subo los impuestos y tengo mejor infraestructura y tengo mejor capital humano, ¿sí? Pues, por ejemplo, eso puede compensar unos impuestos más altos, y por eso decía, a veces hay países que se pueden dar el lujo de tener impuestos altos porque tienen, por ejemplo, no sé, una disponibilidad enorme de técnicos, de temas logísticos, la infraestructura funciona muy bien, ¿sí? El país funciona muy bien. Entonces, eso es dado lo demás constante. Entonces, si uno va a tener impuestos altos, y volvemos a la reflexión del gasto, es qué tipo de país y de servicios, de bienes públicos vamos a tener. O sea, a esa ecuación económica hay que complementar. Ese es un punto. ¿Que van a salir los capitales defugados? No creo, ¿sí? Pues las empresas que están en el país probablemente, pues por ahora van a seguir en el país, van a tener menos rentabilidad. Quizás tengan en el margen, algunos proyectos de inversión ahora no sean tan rentables, ¿sí? Entonces probablemente no es un tema de que se vayan los capitales, sino que los capitales que ya llegan, de pronto algunas cuentas en el margen ya no dan, ¿sí? Y yo creo que en economía siempre es muy importante hacer ver lo que no se ve. Y es que pues uno muchas veces dice, no, es que la gente no se fue, entonces, ¿qué tan malo es? Pero es que no estamos viendo lo que no llegó. Y eso nunca lo vemos. Y eso es lo que hay que tener en la ecuación también. Es, bueno, ¿cuál es el potencial del país y de atraer capital? Y realmente si vamos con estas tasas a ofrecer un buen combo para el resto del mundo.
Entonces, al final esa es la decisión, repito. Los inversionistas hemos sesgado la discusión porque pues para eso es el objeto, hablar de tributación, pero los inversionistas no solo van a ver la tributación, van a ver el paquete, ¿sí? Y la pregunta es en el paquete qué tipo de cosas, qué menú les estamos ofreciendo. Por el lado de los impuestos no les estamos ofreciendo nada muy atractivo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué otras cosas vamos a complementar? Diría yo. Y bueno, creo que había otra pregunta sobre lo de la DIAN. Yo ahí no tengo las métricas muestran que la DIAN realmente es una oficina relativamente pequeña con otras, digamos, pares internacionales. Pero ahí, nuevamente, pues va a depender mucho de quién se contrata, el nivel de ejecución. Y es quizás, repito, nuevamente la discusión, y es más allá de que vamos a contratar 1000 personas, la pregunta es cuál es la tecnología que van a usar, qué perfiles van a tener, realmente qué tipo de tareas van a tener. Y pues todos sabemos unas historias más bien oscuras de la DIAN, o por lo menos de algunos exdirectores de la DIAN que dicen que hay unas mafias organizadas al interior de la DIAN, etcétera. Entonces, pues bueno, eso es lo que se tiene que solucionar eventualmente, o sea, que la DIAN realmente sea una oficina moderna, con el capital humano que necesita, con la tecnología que necesita para, para ayudar al país a ir sobre eso, a expandir esta torta tributaria. Y con eso yo lo cierro y me despido, porque pues ya me están esperando en la casa. Muchas Juan gracias. Guillermo, César, muchas gracias. Y Gracias. bueno, espero la invitación para conectarme a la siguiente como invitado, porque creo que va a ser muy importante también esa charla. Así será. Muchas gracias, doctor José Ignacio. Hasta Un luego. Muy amable. comentario final, César, muy breve sobre las preguntas. Y básicamente, yo diría lo siguiente: ojalá que todos esos funcionarios se dediquen sobre todo a lo que todos quisiéramos, a buscar esos recursos en los evasores y no necesariamente a seguir fiscalizando a los contribuyentes cumplidos. Digamos que ese es como un comentario general que resulta oportuno. Y en lo que tiene que ver con pago y tasa efectiva, me parece muy oportuna la pregunta. Creo que la podemos comentar en el foro de tributación sectorial, pero creo que tampoco estamos considerando suficientemente que en Colombia los impuestos realmente se pagan anticipadamente. Y todo el sistema de anticipos, retenciones, autorretenciones, anticipos completos del valor de las sobretasas, hacen que buena parte de los impuestos se paguen anticipadamente. Y en términos de tarifa efectiva, valdría la pena que los economistas también nos den luces si deberíamos tener en cuenta el impacto del pago anticipado de esos impuestos. César, de verdad, muchas gracias por la invitación. A todos los asistentes que se quedaron hasta el final, muchas gracias por su participación y los esperamos en el segundo ciclo, que será el día 3 de noviembre, con las doctoras Eleonora Lozano y Ruth Yamile Salcedo sobre la discusión nada menos de el límite a la facultad de imposición del Estado. César, cierra tú, por favor. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Como acaba de decir el doctor Juan Guillermo, esto es la primera parte de un ciclo de conferencias. Se vienen otras charlas sobre este tema tan interesante, en donde además vamos a monitorear y mapear todo lo que se va desarrollando con la reforma tributaria. Los esperamos, estén pendientes de nuestras redes, de los canales de comunicación del ICDT. Les vamos a estar avisando con anticipación. Tenemos grandes panelistas como los de hoy y temas candentes pues como este que tratamos en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Feliz descanso. Muchas gracias. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de nuestra primera sesión de este ciclo, no sin antes agradecerle a nuestros conferencistas por haber aceptado la invitación del ICDT y acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a asistir a nuestros próximos eventos: Mesa Redonda Tributaria, la cual se llevará de manera presencial; España como opción de protección patrimonial, se realizará el miércoles 19 de octubre a las 5 p.m. y en nuestra próxima sesión, la cual se llevará a cabo el día jueves 3 de noviembre. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, que tengan una feliz noche. Hasta luego.